¿Me entiende? Es como dice el dicho, mucha espuma y poco chocolate. Usted no puede ser mucha espuma y poco chocolate. Usted tiene que traer una evidencia del Cristo que usted predica. Usted tiene que traer una evidencia del Dios que restaura. Usted tiene que traer una evidencia del Dios que hace milagros. Usted tiene que traer una evidencia del Dios que renueva. El Dios que venda las heridas de los corazones. El Dios que echa fuera la depresión. El Dios que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y de esa manera, la única manera que podemos conseguir eso es buscando a Dios en la intimidad. Pero la evidencia es muy importante. Porque cuando no hay evidencia de Dios, la iglesia o la casa o donde quiera que nos congreguemos se convierte en un club social. Mucha teoría y poca evidencia. No es fácil. No tienes que tú tener mucha teología. No. Con tus acciones, cuando tú le llevas la palabra a un pueblo, de una gente, por eso hay mucha gente que están en la calle que no conocen de Dios y dicen, pero yo no voy a esa iglesia. Yo no voy a ser cristiano porque mira cómo ellos me tratan. Me hablan mal. Hablan mal y hablan mal de los otros, el mismo público. Dice, no puedo ser una iglesia. Es mejor me quedo yo aquí, en el barrio, porque el mismo barrio está dentro de la iglesia. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces la evidencia y las señales de tu comportamiento, de cómo tú caminas delante de las personas, dan fruto de quién tú eres en Dios. Amén. Pastor, por regalarme este iPhone 13. No, pues eso hay que enfocarlo. No, la cámara, producción. La cámara le da ahí, la cámara le da. Me dejó una asignación me puso como supervisor general de esta iglesia. Espérate. ¿Cómo? Espérate. La cámara. Vamos a definir eso. El pastor te compró un iPhone 13 Pro Max. Para que tú seas supervisor general de la iglesia. ¿Qué tiene que ver el teléfono con? No, porque él me dice que tengo que mandarle un reporte todos los viernes del que llega tarde. Ah, pues usted lo que chivaste ahora. No, por eso por eso un soplón. Déjame explicar. No explique nada. Le dije al pastor, me van a decir eso, que yo soy un chimoso. No, usted me da una asignación que no es de mi agrado. Usted lo que... Yo lo voy a hacer para someterme. Él me dijo a mí, mire, usted va a ser supervisor, me va a mandar un reporte todos los viernes. Así? De todo lo que pase aquí, porque aquí se va a caber relajo. Ah, pues por eso fue que yo llegué tarde y el pastor me dijo no, que ya esto lo vamos a pasar eso. Yo te vi ahorita parado. Es de lunes para adelante. En un rincón de la iglesia y te veo mirando y cuando me viste te sorprendiste, pero tenía el teléfono en la mano. O sea, que tú me estabas haciendo un reporte a mí. No, te hago un reporte en notas, porque el otro teléfono yo tenía, no tenía la memoria suficiente. Ahora que voy a anotar todo para mandar el reporte. Niño, a su hermano, a mí. Es un compromiso, tengo que someterme. Debe ser obediente. La obediencia. Ok, una pregunta. Aquí el que llegue tarde yo lo voy a reportar. Esa porque supervisión aquí, suya. Si usted llega tarde, usted le está robando a Dios. Y a Dios no se le roba el tiempo de Dios, es perfecto. Aquí no, adiós. Entonces, aquí se va a caber relajo en esta iglesia. No importa quién sea. No importa quién sea, aquí se va a reportar el pastor me dejó esa asignación. Pastor, ahí yo le digo que me busco un problema por usted, pero yo no quería esa asignación. Ahí incluye usted mismo también. Usted se incluye usted mismo. No, todo así, yo llego tarde, esto aquí. Si usted llegó tarde, lo anoto yo mismo. Porque te tiene que, si se reporta también. Yo mismo voy a reportar. ¿Qué? Apocalipsis 21:8, porque claro. Lo mentiroso usted sabe. Hicimos un juramento en los dos. ¿Cómo? Levantamos la mano. Yo, niño, ¿usted está de acuerdo? Y yo, ok, me voy a someter. ¿Cuándo le entregó el teléfono? Una reunión ayer, sí. Una reunión de ustedes dos. Claro, él me entregó el teléfono. Mire, ese iPhone es suyo. Usted me va a entregar un reporte todos los viernes de todo lo que se está moviendo. Entonces ahora, ¿cuál es su nuevo trabajo? Supervisor general de la ese concepto de supervisor. Estoy aquí a las 9 de la mañana y que llegue después de las 9 está anotado. No es culpa mía, que estoy cumpliendo con un compromiso asignado por la cabeza general, el pastor Miguel Grullón. Y ya usted oró para esa posición, porque hay posiciones que es ley. No, porque yo no oré por la posición. Usted está sujetando yo me estoy sujetando a algo que está en contra de mis principios. ¿Pues devuelva el celular entonces? No puedo, porque yo tengo que someterme. Tiene que ser obediente. Someterse. Entonces, ¿y qué le dijo el pastor que repita? Con la mano levantada. Me dijo, usted está seguro, usted jura, me promete no con la Biblia en la mano. Sí, no familiarizarse con nadie y decirme la verdad. Yo me comprometo, pastor, confabularme con nadie. Así me dijo.
Confabularse, diga. Confabularme. Okay. Eso. Yo, no, yo qué, pastor, le prometo. Y así ya tengo un compromiso asignado, pero... Pero eso no tiene Yo espero que validez pase. porque en la antigüedad los hombres hacían un pacto y era sangre que tenía que botar. Si usted no le cortaron la palma de la mano... No, pero usted está dando la antigüedad. Pero yo llegué aquí. La ciencia será avanzada. Yo llegué aquí, usted no estaba aquí. No estaba, pero estaba trabajando con el pastor Ricardo, que estábamos para Pajón Lipo, desde las 9 dónde estoy ahí. estaban? Pajón Lipo. Ah, Y entonces, ¿cómo usted sabe a la ¿a hora quién que le llegó estaban- David? ¿A quién le hicieron la lipo? No, pues yo tengo ¿Con cámara lipo? humana aquí vigilándome también. Humana. Pues usted no está espiando también. Yo tengo espérese, cámara porque humana. la única cámara humana que andaba por aquí era Emma. Él temprano. mismo lo tengo en supervisor. Yo- Bajo. El carro de Emma estaba Es parqueado ahí su afuera. supervisor, bajo de mí. Yo yo vi lo- el carro cuando yo de no Emma estoy, lo dejo temprano ahí. afuera. Cámara humana. ¿Usted oyó ese término? Sí, una cámara humana. Entonces estamos bajo la responsabilidad, lo dije en público, ya que el pastor me dio la autorización y me Pero puso la la asignación. pregunta mía es, acláreme ahí. Entonces, ¿usted va a supervisar a los demás pastores también? O sea, no A entiendo todos. porque- Ya ¿Qué? el pastor Ricardo me manda un mensaje a las 9 de la mañana, Niño, estoy aquí reportándose. se reporta. Pero ¿cómo le mandó si ese teléfono se lo dieron ayer? Y Sí, ayer pero, fue la asignación. ¿Cómo pero- tan rápido se regó la No, voz? porque entonces el cheese cambia. El cheese. El cheese sigue igual. Oh, el No, cheese. porque, Chuck E. Cheese. espérese, El Chuck E. Cheese. entramos, Chuck E. Cheese. entramos, usted dice que se va a entrar en vigencia el cargo suyo, el El nuevo a cargo partir suyo a del partir lunes. del Ya desde lunes. esta semana pueden llegar a la hora que ustedes quieran. Pero eso no se le... ¿Cómo Como así? ese codacito del minuto 13, bórralo. A la hora que- ¿Cómo que y lo que no llegue entonces? No, esta semana están pasados. Ya el ¿Cómo lunes así? para adelante entró la responsabilidad. Ok, la pregunta es la siguiente. Mm. ¿Sabe que hay un asado pendiente por ahí? ¿Ese día qué se va a hacer? ¿Qué día es que ¿Es en cae? horario regular o...? No, tiene que ser después de horario, después de las 5 de la tarde. Niño, Siempre y cuando puede estemos ser en el... el pollo, usted no lo ha probado. de Ok, España. entonces vamos a hacer una sesión ese día. Ah, ok. Porque vamos a estar dentro del edificio. Y en hora... Tú el que está adentro puede dormir, puede ser lo que sea, pero adentro. No sale ni al parqueo, No sino puede dentro. salir fuera del parqueo porque está saliéndose de los principios laborales. Y los que se van a dormir, hay alguien que va, tú lo has visto en la esquina durmiendo. No he visto a pensando. nadie. Tengo que supervisar Porque de un lunes para supervisor adelante. tiene que andar todo el edificio tomando notas, Todo. viendo las cámaras. Bueno, ya tú tienes No tu tengo cámara humana. Entonces ya, trabajando ya el para- trabajo suyo no es andar con el pastor Ricardo. Sí, también. Tengo muchas asignaciones. Yo soy todólogo ya. ¿Cómo? Yo le echo agua a las flores a las 9 de la mañana. A las 9. Los martes tengo que pasar la grama. Mm. Pasarla, o sea... Llega el pastor cortar la Ricardo, grama. tengo que irme con él para donde vaya. Ah. Me trae a la emisora. Cuando salga de la emisora, vuelvo y le caigo atrás. Ok, y ¿Y si qué, la... qué ya, tiempo tiene usted para supervisar entonces? Hasta las 5 de la tarde. De 9 a Pero 5. ¿cómo puede andar con el pastor Ricardo, cayéndole atrás al pastor Ricardo y supervisando? Porque si usted se va para Hondipo y llega a las 8 y yo me voy a las 2 de la Porque tarde. Usted se va a las 2, porque yo voy a llegar antes de la hora. Si yo no lo veo aquí, usted está inscrito. Pero él dice que tiene una cámara humana aquí que está Sí, dando- me mirando dice. todo el edificio. Tengo los trabajadores de Bullo, están trabajando, están comunicados conmigo, hablamos ahorita. Ellos están confabulados conmigo también. Pero un montón de chismosos. No, no que soy hay aquí en chismoso, esta están iglesia cumpliendo con una ahora. labor, a una asignación dada por el pastor. Bueno, El pastor me apoya y fue que me dejó esa asignación. Pero seguimos en el tema, señores. niños, nos sujetamos entonces porque... No, ustedes se sujetan ustedes, porque ustedes que se van a ganar lo que ustedes van, el pastor les diga. Entonces, niños, háblanos de ese teléfono. El pastor me regaló ese teléfono, me lo sequió, porque yo tenía el 11 y no tenía poca memoria. Y no podía anotar todas las notas que tengo que anotar, la gente que llega tarde, todo, ¿tú me entiendes? Ahora usted no va a tener que usar los mensajes porque usted siempre alegaba que tenía poca memoria. Ahora con ese teléfono ya usted tiene toda la memoria Toda la que memoria. necesita para... Y si usted no llega con la ropa del servidor el domingo, eso también va anotado, No, ¿verdad? todavía, porque yo estoy Ah, en el chat, ajá. pero no estoy elaborando, no estoy ¿Y ejerciendo por esa qué? labor Y todavía. entonces, ¿por qué usted se somete a Estoy chivatiano a es que todos estoy nosotros hablando como buen de labor, dominicano? de labor. Pero Esto- espérese, déjeme hablar, espérese. el servicio es otra Porque usted cosa. dijo que usted tenía que someterse, pero entonces usted no se está sometiendo a ser servidor, porque usted no está llegando con la ropa que tiene que llegar para servir. Ay, Pero yo sirvo en otra cosa. ¿En qué? ¿en qué? No, explíqueme. Apocalipsis. Usted puede hablar, Vicky Grullón, escriba ahí. Vengo a supervisar a los niños, a ver si no hay nadie aquí. Me No, meto no, por los Para que ese pasillos. trabajo se lo dieron ayer a usted fue.
No, pero este de supervisor es para lunes a supervisar viernes. de trabajo, Pero que a usted nadie le ha no de dicho. servicio. A usted nadie le ha dicho que en los servicios usted esté de supervisor. Le dijeron que esté de servidor, De no de servidor, pero yo Exacto. sirvo. Mira, De lunes a vengo, viernes. subo aquí los domingos. Bueno, los sábados a veces tú estás, perdón, los días de servicio tú estás ayudando en la cámara. Estoy también, allá en con eso. ustedes, voy allá y Eso lo es dije. ¿Cómo verdad. están ustedes, A mí Juan? me consta, sí, ¿verdad? Claro. ¿Cómo están ustedes, verdad? Pero que a eso, pero está bien, ok, está bien. Está sirviendo, ¿verdad? Pero está llegando con la ropa que tiene que llegar. No, Se no. está poniendo media. Ah, Aquí bajan una línea que tiene que ponerse pero que media yo no todo el estoy mundo. ejerciendo ese ministerio todavía. No, no, pero tiene que ponerse media. Porque yo pedí un permiso hasta un tiempo Para andar sin media. para andar sin el uniforme de trabajo. Ven acá. Apocalipsis Usted está rompiendo toda la 21:8. regla, entonces, ¿qué No, supervisor porque es? yo pedí un permiso hasta que yo pueda ejercer el trabajo, porque todavía no he podido. Yo eso- Falta unos requisitos que tengo que cumplirlo y eso como todavía que lo estamos veo- en lo veo como stand-by. raro y extraño, pero todavía veo con el supervisor de Porque el niño de ese se ministerio. usted es un irreverente, porque usted se somete nada más a lo que usted le da su gana, usted no se somete a lo que no. tiene que someterse. No, es que no quiero decir por qué no estoy ejerciendo allá, pero no, ya. Tranquilo. Pero con hable, el tiempo fluya. No, tranquilo, está bien. Vamos, está bien. Si tú no te sientes seguro de decir eso, o estás incómodo. No, él tiene que decir, porque toditos nos sometemos. A mí no me gusta ponerme corbata y tengo que ponérmela. no, a mí me gusta ponerme mi traje, nunca me lo he puesto. ¿Cómo que le gusta ponerse Lo su que traje? pasa es que los trajes que el niño usa son unos colores que le gustan a él. Por ejemplo, rojo. Yo lo he visto como unos rosaditos. Quiero. No, lo que pasa es que yo nunca he tenido un traje entero. Siempre he tenido chaqueta y cosas así, todavía no he. Pero estamos trabajando para ya andar formalmente en los eso. servicios los domingos. Poco a poco. Pero poco a poco vamos. Pero todavía estoy en el chat, pero todavía no estoy ejerciendo el ministerio laboral de Ujier. Bueno, pues entonces usted va a tener que arreciar contra eso. Amén. ¿De qué hablamos hoy? ¿Hablamos? ¿Hablamos? ¿Podemos? ¿Podemos? Con todo respeto. Ustedes son los tema que saben, bueno, ustedes tema son bueno. los que controlan este programa después del Espíritu Santo. Control Master está allí sentado. Que es el que controla la cámara humana. Alaba la gloria. Dios mío. Hay un tema muy bueno ahí, Leini. Sí, Dios mío. Creo que un tema. Mucha gente, no sé, porque no nos vamos a ir por la, no sé, irnos por la parte de Z o erudito, porque nosotros no somos nada de eso. No, es que vamos a hablar claro, porque hay que definir Mira. la vuelta. Demasiado profundo. No, porque que zapatero a sus zapatos. Hay gente a veces, bueno, me voy a poner de ejemplo. A veces uno me ha pasado, uno mismo a veces ha querido navegar en aguas que como que no son tu área. Entonces cada cual tiene que entender mayormente qué es la asignación de cada cual y no voy a decir que fluir, sino que desempeñar la labor y la función que le toca. Entonces yo respeto mucho a la gente que portan ese gran conocimiento y sabiduría en cuanto a la palabra de Dios. Pero nosotros vamos a fluir con lo que entendemos. Hay un tema que habla muy bueno de la gran comisión. Tú sabes que está en Mateo 28, pero vámonos a ir por el libro de Marcos. ¿Qué usted dice? Marcos capítulo 16. Ese tema es bueno. A mí me encanta porque todo lo que hable y resalte lo que Jesús estableció aquí en la tierra, más cuando se trata de la gran comisión que todos tenemos que cumplir, de ir y predicar el evangelio. La tengo ahí en Q, ¿tú la tienes también? Marco, Capítulo 16. sí, fluye. Ok, vamos a leerlo entero del 14, ¿verdad? Hasta el 18. Marcos, libro de Marcos, capítulo 16, desde el verso 14 al 18. Vamos a leer esta parte aquí. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos, serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Leiner, que desglósenos ahí esa parte que habla de la gran comisión, lo que Jesús está estableciendo, dice que le reprochó la incredulidad de ellos. Bueno, esto va a estar candente. Bueno, yo creo que Jesús bajó muy profundo y a la misma vez simple y sencillo. Porque si podemos ver la vida de Jesús, cómo era cuando Jesús enseñaba, Jesús siempre traía una manifestación de lo que él predicaba. Yo creo que cuando nosotros hablamos de un Cristo que restaura, de un Cristo que sana, de un Cristo que liberta, nosotros debemos traer estas evidencias. Porque es como, si nosotros no traemos estas evidencias, es como decir que, pues, lo que nosotros hablamos no tiene base ni fundamento. Porque no hay una evidencia de lo que nosotros estamos hablando. Y me llama mucho la atención que Jesús le habla de esta forma a ellos. Porque nosotros, en representación de Jesús, cuando somos bautizados, morimos al viejo yo y nacemos de nuevo, pero nacemos en Cristo Jesús. Nacemos en una tipología de muerte y resurrección. Por eso Jesús en el libro de Mateo dice, si yo fuese levantado de entre los muertos, a todo me traería a mí mismo, dando a entender de que muerte iba a morir. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y lo que él habla aquí es algo muy profundo. Yo tengo un mensaje que dice, ¿quién eres y de dónde vienes? En una ocasión, Nicodemo, siendo principal de entre los fariseos, le sale al encuentro a Jesús y le dice, escucha la palabra que Nicodemo usa, le dice, sabemos que viene de Dios porque nadie puede traer las señales que tú traes si no está Dios con él. O sea, Nicodemo reconoció que Jesús venía de parte de Dios por las señales que Jesús traía. Amén. Por la evidencia que él daba de que Dios estaba con él. Y hubieron ocasiones que Jesús estaba a punto de ser apedreado, pero por la evidencia que él traía, no podían hacerlo. Y yo creo que la evidencia de lo que nosotros somos en Cristo Jesús es muy importante dentro del Evangelio. Pero hay un punto muy importante aquí. Jesús le habla a ellos porque por su incredulidad. Yo hablaba, me parece que ayer, o antes de ayer, creo que era, no recuerdo, que nosotros los cristianos debemos de creer para ver. Y el que no le sirve a Dios tiene que ver para creer. Es un punto muy importante porque nosotros creyendo traemos una evidencia al que no cree. Y el que ve lo que nosotros creemos y lo manifestamos, se convence de que verdaderamente Jesús lo hace. Entonces, es muy importante nosotros tener una identidad propia y saber de dónde venimos, quiénes somos en Dios, para qué fuimos llamados, por qué existimos en esta tierra. La Biblia dice que somos imagen y semejanza. Fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar creyendo en las cosas que Dios puede hacer a través de nosotros, nosotros vamos a traer un cambio en la sociedad. Nosotros vamos a traer algo diferente al mundo. Nosotros vamos a provocar que nos miren diferente. Pero debemos traer una evidencia.
Por eso me llama mucho la atención Nicodemo, le dice, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede traer estas señales que tú traes. O sea, si no está Dios con él, si no está Dios con él. Y yendo al Viejo Testamento, Elías, cuando van a buscarlo para retenerlo, Elías dice, si soy siervo de quién, si soy siervo de Dios, o si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y lo consuma. Dice, si soy varón de Dios. O sea, que hay algo muy, pero muy profundo cuando verdaderamente eres varón de Dios, cuando verdaderamente Dios está contigo, cuando verdaderamente Dios camina contigo. Y no nada más los milagros. No nada más los milagros. Porque los dones son irrevocables. Hasta los brujos. Hasta los brujos Sí. pueden provocar un milagro. Pero ya cuando hablamos de liberación, ya ahí entonces un poquito más profundo. ¿Sabe por qué? Porque Belcebú no echa fuera a Belcebú. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, la liberación no es un don. Y yo creo que esta es una de las señales más fuertes de que verdaderamente Dios está contigo. Y yo creo que nosotros los cristianos debemos de traer una evidencia de lo que predicamos. ¿Me entiendes? Es como dice el dicho, mucha espuma y poco chocolate. Usted no puede ser mucha espuma y poco chocolate. Usted tiene que traer una evidencia del Cristo que usted predica. Usted tiene que traer una evidencia del Dios que restaura. Usted tiene que traer una evidencia del Dios que hace milagros. Usted tiene que traer una evidencia del Dios que renueva. El Dios que venda las heridas de los corazones. El Dios que echa fuera la depresión. El Dios que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y de esa manera, la única manera que podemos conseguir eso es buscando a Dios en la intimidad. Pero la evidencia es muy importante. Porque cuando no hay evidencia de Dios, la iglesia o la casa o donde quiera que nos congreguemos se convierte en un club social. Mucha teoría y poca evidencia. Ay, ay, ay. Entonces debemos de preocuparnos. Debemos de preocuparnos por evidenciar a través del Espíritu Santo lo que nosotros profesamos. Dios mío. Esa es mi opinión. Yo iba a decir que muchos predican, no. Yo voy a decir, a veces nosotros predicamos, pero nuestras acciones dicen lo contrario de lo que estamos hablando al pueblo. Porque nuestras acciones dicen quién es Dios en tu vida. Cómo tú hablas, cómo tu comportamiento, cómo tú le respondes a una persona cuando te hiere o cuando te trata de hablar mal. ¿Cuál es tu reacción en ese momento? Entonces, cuando tú te das cuenta de que esa persona, ahí tú te das cuenta, ¿cuándo tú puedes darte cuenta cuando Dios está dentro de un hombre? Es su comportamiento y cómo habla, un ejemplo. Porque tú tienes primeramente, una persona para ser Dios, tiene que hablar como Jesús. Porque el mayor ejemplo fue Jesús. Habla como Jesús, actuar como Jesús. Por eso hay que leer mayormente los 5 ministerios, ¿no? De los 5 apóstoles, ¿no? ¿Verdad? Que hablan de Jesús, el comportamiento de Jesús, cómo actuar cuando alguien te hiere, cómo tú responderle a alguien cuando alguien, o cómo guardar silencio cuando alguien quizá dijo lo contrario de ti. Una evidencia de reino. Una evidencia de reino. No es fácil. No tienes que tú tener mucha teología, no. Con tus acciones, cuando tú le llevas la palabra a un pueblo, de una gente, por eso hay mucha gente que están en la calle, que no conocen de Dios, y dicen, pero yo no voy a esa iglesia, yo no voy a ser cristiano porque mira cómo ellos me tratan. Me hablan mal. Hablan mal y hablan mal de los otros, el mismo público. Dicen, no puedo ser una iglesia, mejor me quedo yo aquí, en el barrio, porque el mismo barrio está dentro de la iglesia. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces la evidencia y las señales de tu comportamiento, de cómo tú caminas delante de las personas, dan fruto de quién tú eres en Dios. Amén. Amén. ¿Sabe que esto? Mucho, pero no, pero niño. Eso fue un punto muy importante que tiene que ver bastante, niño, con esas señales. Cuando vemos lo que el Señor establece acá, hablando de cumplir la gran comisión,
Lo primero, como decía Leiner, y lo establece la palabra, es que él les reprocha la incredulidad de ellos. Esa gran comisión es para todo aquel que ha sido llamado a predicar el evangelio, porque dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, por todo el mundo. Hay mucha gente que ellos mismos se atribuyen ciertas asignaciones y dentro de esa asignación ellos creen que lo que están haciendo conforme su sabiduría humana es lo correcto. Y cuando yo digo eso, me explico, es por la sencilla razón que obvian esta parte que el Señor le está hablando claramente a ellos, dando a entender, porque yo he tenido casos así donde gente conocida, gente conocedora de la palabra, gente que se atribuye a conocer el Espíritu Santo, me han dicho a mí que literalmente nada de eso es necesario para estos tiempos, que todo lo que concierne tenía que ver con las manifestaciones y los milagros y las señales, Jesús ya todo lo hizo, o sea, que eso fue específicamente para los discípulos que estaban con él. Y eso es una interpretación errónea, porque aquí está hablando claro, ir por todo el mundo, claro, y hacer discípulos. Y hacer discípulos, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que multiplicarte en la enseñanza, pero manifestar lo que Jesús está estableciendo allí. Y ojo, que dice, estas señales seguirán a los que creen. No dice, estas señales nada más seguirán a los 12 que creen. Dicen, a los que creen. O sea, todo el que se venga añadiendo y crea. O sea, que no es algo exclusivo. No puede ser exclusivo. No es algo exclusivo, más sin embargo hay gente que excluyen todo esto. Las señales, las manifestaciones. Y hay algo que yo lo atribuyo también un poco de fe. ¿O será que no han entendido, no han podido entender la interpretación de lo que está estableciendo la palabra? O no han conocido a ese Dios, que es el mismo, que todavía no ha cambiado. No han conocido a ese Jesús que todavía sana, que liberta a los cautivos y que, como dice aquí, que en su nombre echarán fuera demonios. Entonces, ahora, Leine, ¿por qué hay gente que aunque quieran, porque aquí dice que estas señales seguirán a los que creen, no manifiestan el reino de Dios de esa manera? Yo creo que tú no puedes dar lo que tú no tienes, como dijo el pastor. Entonces, hay gente que no cree, son incrédulos dentro de ellos mismos. Es el punto número 1. Y el punto número 2, acuérdate que esa autoridad tú no la tienes porque sí. Yo no puedo llegar aquí y decir, bueno, la Biblia dice esto, pum, y ya. No. Nosotros debemos de orar, debemos de ayunar, debemos buscar la presencia de Dios, debemos ser obedientes a Dios. Acuérdate que Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahora te pregunto, cuando Pablo perseguía a la iglesia, en ese momento llamado Saulo de Tarso, Saulo operaba en las dimensiones que empezó a operar en cuanto empezó a caminar en pos de Cristo. Todavía no. Tenía el conocimiento, mas sin embargo no. Más sin embargo no podía operar. No podía operar. Entonces, ahí es donde está el detalle. Hay veces que tú tienes el conocimiento de algo, pero ¿qué te da a ti ¿qué te da a ti vamos a poner el diploma? Aunque uno nunca alcanza el diploma porque uno nunca termina de graduarse acá. ¿Qué te da el diploma? El diploma te lo da el estudio, la práctica, el examen que tú haces y todas esas cosas. ¿Tú me entiendes? Esto no es una escuela, aquí uno nunca termina. Pero aquí siempre aprendemos algo nuevo. Siempre aprendemos algo nuevo. Y quien lo hace es el Espíritu Santo. Entonces, una cosa es que el Espíritu Santo esté en ti y que vive en ti. Y otra cosa es que el Espíritu Santo te visite en un momento especial o que el Espíritu Santo esté apartado de ti. Porque yo puedo decir que soy cristiano, yo puedo decir que sigo a Cristo, yo puedo decir todo lo que yo quiera, pero si el Espíritu Santo no vive en mí, no hay nada. Santo. Porque hay mucha gente dentro de la iglesia que profesan ser cristianos, pero el Espíritu Santo no vive en ellos. Porque solamente profesan ser cristianos en la congregación o delante del que lo ve. Pero sus actos y sus frutos dicen otra cosa en el momento que el otro no lo está mirando. Entonces debe de haber un balance en esa área.
Porque ser cristiano, a mí es como una persona una vez cuando yo era pastor de jóvenes me dijo, pero tú no pareces pastor. Y entonces yo lo miré y me reí. Me dijo, no, tú no pareces pastor. Y yo le dije, esto no se trata de aparentar, ni de que yo parezca pastor o no parezca pastor. Esto se trata de ser, y yo soy. Y él se quedó como... ¿Me entiendes? Porque una cosa es aparentar, otra cosa es evidenciar. En una ocasión también una persona me dijo, pero yo a ti no te veo orando. Yo a ti no te veo que tú estás buscando a Dios. O sea, que hay que hacerlo en público. Y tú vas a predicar mañana. Y entonces yo le dije, maestro, cuando yo cierro la puerta de mi habitación, ¿usted ve lo que hay adentro? No, entonces usted no sabe. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2, yo no oro porque voy a predicar, es un estilo de vida. Amén. Y él se quedó como que, no, esto que lo otro. Pero entonces tú sabes qué fue lo más bonito. Que el día del servicio, yo estoy predicando, el Espíritu Santo me manda que los llame, él está quebrantado, llorando, yo oro por él y Dios me usa a mí para sanarlo. Santo. Tremenda enseñanza. Y después la persona me pidió perdón. Yo le dije, no, tranquilo. Le dije, la gloria es de Dios. Amén. Pero tú no puedes juzgar a una persona por cómo se ve o por lo que aparenta. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos una asignación. Y cuando nosotros de corazón vamos creyendo, caminando, ejerciendo el propósito de Dios, lo que Dios nos manda hacer, creyendo en lo que Dios dijo, entonces nosotros vamos a tener esa evidencia. No porque nosotros vamos a buscarla, no porque nosotros vamos a buscarla, sino porque nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos manda a cumplir. Amén. Wow. Tú decías de que mucha gente creen, o hay unos que creen después que ven. Entonces esa persona, ellos creen porque vieron el pastor que Dios lo usó haciendo un milagro. Pero ¿qué pasa? Ellos quieren ejercer esas señales como el pastor la hizo, dependiendo del pastor, no sabiendo que el pastor tiene un diseño y un modelo diferente al que Dios te dio a ti. Pero ¿qué pasa? Dios va a comenzar a darte el modelo y el diseño correcto cuando tú tienes una vida de intimidad. Entonces esas señales seguirán a los que creen, pero esas señales llevan un precio. Y es de rodillas que se pelea. Exactamente. Y de negarte a sí mismo. El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y sígame. Entonces ahí tú comenzarás a ver las señales de Dios, no buscando las añadiduras, no buscando para que Dios te use, sino amando a Dios y creyendo que solo Él lo puede hacer. Porque tu fe es que va a crear las señales y va a crear el milagro en otra persona. Amén. Amén. Y el pasaje especifica algo ahí que es bien notorio. Dice, y el que creyere, o sea, y fuere bautizado, hablando de un bautismo del Espíritu Santo. Por eso que tú hablabas de Nicodemo, eso es muy interesante. Porque él mismo le dice al Señor que él entiende que para que lo que estaba sucediera, debía Dios estar con él. Y el Señor le habla a él, dejándole entender que el que no fuere bautizado, o sea, no naciera de nuevo, no iba a entrar al reino de los cielos. Y él no pudo entender, siendo un maestro, siendo un conocedor de la ley y de la palabra. Y es allí donde Jesús le explica. Él le dice, ¿cómo tú siendo un maestro tú no entiendes estas cosas? O sea, le está hablando, él le pregunta, o sea, ¿cómo será? ¿Iré al vientre de mi madre de nuevo? No, tiene que nacer de nuevo en el Espíritu. En el momento que el creyente pasa por las aguas, pero recibe el bautismo del Espíritu Santo, se hace uno con el Espíritu de Dios. Y es allí donde está ese nuevo nacimiento. Pero es allí donde las señales te van a seguir, porque ya tú has creído. O sea, hay un momento de accionar. Tú vas a llegar a lugares donde ocurrirán manifestaciones, pero tú no fuiste buscando las manifestaciones. Amén. Lo que pasa es que tú has creído y tú sabes que tienes una asignación y tú simplemente caminas porque ya tú eres uno con el Espíritu de Dios. Exactamente. Quien hace las manifestaciones es el Espíritu de Dios, pero mora en ti. Es importante saber, como tú decías, echar fuera demonios, esa manifestación no es un don. Tiene que estar la presencia de Dios sobre alguien. ¿Esa presencia qué es? El maravilloso Espíritu Santo, que es el que va a dar la evidencia
de quién tú eres, porque dice que Él primero da testimonio de Jesús, pero es quien da el testimonio de nosotros. O sea, hay gente que hablan del Espíritu Santo, pero no lo conocen. Pero hay gente que el cielo tampoco lo conoce. Y conocen bastante de la palabra de Dios. Y fluyen en milagros. Y fluyen en milagros también. De todo. ¿Sabes? Mira, hay algo que me llama mucho la atención, y es que a través de la evidencia tú provocas cambios en la vida de la persona. Y no nada más cambio físico, sino cambio en su diario vivir, cambio en su vida espiritual. Pero siempre la evidencia que tú portas del cielo va a provocar que la gente te siga. Por eso la gente seguía a Jesús. Y no nos vamos muy lejos, podemos ver la historia de Bartimeo. Bartimeo escuchó que Jesús venía. Bartimeo empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Bartimeo hubiera visto alguna señal, no, pero hubiera escuchado. O sea, el tipo dijo: este hombre que viene por ahí es varón de Dios, porque este hombre hace cosas que no todo el mundo las hace. Y el tipo empezó a gritar por su milagro. Jesús ora por él, él recibe el milagro e inmediatamente la vida le cambia. Porque quizás Bartimeo, para tener que entrar al baño para asearse, dependía de una persona. Ahora Bartimeo entra al baño y él mismo se baña. Él mismo hace a su cuerpo. Quizás Bartimeo no podía llegar a cocinar algo para comer porque no podía ver. Pero ahora mismo él llega y hace lo que tiene que hacer. Me llama mucho la atención Pedro, que Jesús lo llama y le dice: ven a mí. Y el tipo es el único que se atreve a bajar de la barca y a salir caminando por encima del agua. Santo. Porque creyó. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros la iglesia somos llamados para vivir creyendo. Amén. Creyendo. Porque cuando tú vives creyendo, tú provocas que el Espíritu Santo de Dios salga a tu encuentro y te respalde. Porque cuando tú vives creyendo, te das cuenta que lo que tú haces no es por tu propia fuerza, sino por la fuerza de aquel que te llamó y del Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces no podemos ver a Dios operando en nuestra vida porque queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza y no con la fuerza de aquel que nos llamó. Santo. Y cuando hablo de vivir creyendo, no hablo de que tú tienes que cruzar los brazos y cruzar los pies y quedarte en tu casa como que no ha pasado nada. Porque la Biblia habla claramente y dice que la fe sin obra es muerta. Debemos de accionar, vivir creyendo, pero accionando y caminando en la palabra, caminando en el propósito, caminando en lo que Dios nos manda, estableciendo los principios de Dios en la tierra. Y Dios entonces accionará a tu favor. Llama. Porque es fácil decirlo de la boca para afuera, pero no ponerlo en práctica. Y es que cuando tú empiezas a vivir creyendo, Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Porque cuando tú vives creyendo y verdaderamente tú haces lo que tienes que hacer para Dios y verdaderamente eres una persona íntegra de parte de Dios, Dios siempre va a hacer su voluntad. Pero si no se manifiesta lo que su palabra dice, entonces no eres tú que queda en vergüenza. Wow. Queda en vergüenza la palabra. La palabra. Y Dios nunca dejará que su palabra quede en vergüenza. Nunca retornará vacío. Wow. Entonces, ahí es donde está la diferencia de cuando verdaderamente tú tienes a Dios. Dios tiene que hacerlo en pos de ti. Porque hablábamos acá y decíamos, ¿acaso Dios mandó a Elías a decir que no iba a llover? Se lo atribuyó por su palabra, una acción de él mismo. Y Elías hacía muchísimas veces esa loquera. Sí, muchísimas señales. Cuando Elías le dijo, reúnan los profetas de Baal y los profetas de Aser y vamos a ver cuál es el Dios verdadero, Dios lo mandó a hacer eso.
Eso fue él, su propia autoridad. ¿Tú me entiendes lo que te digo? Pero el tipo sabía, el tipo creía. Claro. Y él sabía el Dios que lo respaldaba a él. Amén, así es. Y se burlaba y decía, sigan llamando, sigan gritando. Ya se está durmiendo, le decía. Porque el hombre sabía lo que portaba de Dios. El tipo sabía el Dios que tenía. Santo. El tipo sabía que el Dios que él le servía iba a traer una evidencia y no lo iba a dejar en vergüenza. O sea que cuando tú sabes lo que tú portas de Dios, la identidad que tú tienes, tú no tienes que ni siquiera buscar otros recursos, sino que caminar en fe y las manifestaciones llegarán. Caminar en fe porque el Espíritu Santo vive en ti. Dios mío. Y cuando el Espíritu Santo vive en ti, la Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dilo. La tercera persona de la Trinidad habita en ti. Mas no vivo yo, mas vive ¿quién? ¿Cristo en quién? En mí. Entonces cuando Cristo vive en ti, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué había imposible para Jesús? Nada, solo las limitaciones que él mismo trazó. Y nosotros somos representación de quién en la tierra. Lo que pasa es que nosotros no nos adaptamos a vivir en ese modelo de vida. Nosotros no nos adaptamos a vivir bajo obediencia, sino que un día estamos y otro día no estamos. Un día hacemos la voluntad de Dios, otro día no la hacemos. Jesús dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces nosotros un día queremos vivir en fe y otro día queremos vivir por nosotros mismos. Un día obedecemos a Dios, pero al otro día queremos obedecernos a nosotros mismos. Entonces estamos en doble ánimo. O sea que hay gente que, Leiner, que en una ocasión fueron, predicaron, trajeron la palabra. Tal vez ese día no vieron la manifestación y ahí comienzan a dudar porque entienden también que la manifestación ocurrirá en el momento que ellos quieren y no cuando Dios lo decida. Es que acuérdate, quien tiene la última palabra es Dios. Él es que sabe todas las cosas. Y hay condiciones en tu vida que Dios la permite, número uno, para Él ser glorificado. Y número dos, muchas veces, para que tú seas salvo. En una ocasión, yo estaba en una iglesia con el pastor y el pastor le estaba predicando. Y empezaron a pasar un montón de milagros. Que yo me atrevo a decir, en mi opinión, que si ahí hubiera una persona muerta se había levantado de la gloria tan poderosa que estaba ahí. Dios. Y entonces yo me le acerco al pastor después que terminé de predicar. Yo le digo, pastor, todo el mundo se sanó. Los paralíticos se pararon, el que tenía la muleta la soltó, se desaparecieron hernias. Le dije, pero ¿qué pasa? Yo tengo ese hombre viéndolo varias veces en par de servicios de gloria. Eso era yo nuevo en el evangelio. Y yo veo que ese tipo no se para de esa silla de ruedas. ¿Por qué que Dios no lo sana? El pastor se ríe y me dice, venga acá, negrito. Me dice, hay veces que Dios va a permitir situaciones en tu vida, porque si te la quita, te pierde. ¿Cómo así? Entonces usted me está diciendo que Dios... Oye lo que él me dijo, yo le dije, entonces usted me está diciendo que Dios es el que permite que él esté en esa silla de ruedas. Me dice, sí, porque si lo para de la silla de ruedas, arranca para la calle y se pierde su alma. Santo Dios. Por eso es que para nosotros, los que amamos a Dios, todo obra para bien. Amén. Y muchas veces no entendemos eso. Muchas veces no entendemos eso. El tipo en su sillita adorando a Dios en todos los servicios en la iglesia. Entonces, debemos de vivir creyendo. La misma Biblia lo dice. La misma Biblia dice que cada día trae su propio afán, que no nos preocupemos por el día de mañana, mi hermano. Y nosotros somos expertos en preocuparnos en cómo buscar el dinero del carro, el dinero de la renta, el dinero del seguro, el dinero. Entonces siempre andamos buscándole la quinta pata al gato. La Biblia dice que el justo por su fe vivirá. Pero también dice, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. Yo pienso que hoy en día muchas personas debemos practicar la justicia de Dios. Pero ¿cuál es la justicia de Dios? Es aquella que tú dependes de Él.
Hay aquella que cuando tú mismo no te comienzas a abrir puertas y deja que Él abra por ti. Es la misma que tú dices que en mi casa no hay comida, en mi casa no tengo para comer, pero hay una palabra que en Mateo capítulo 4 dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mí. Depende de mí, que yo soy que tengo la última palabra para ti. La justicia de Dios, depender de Dios, los principios de Dios. Dios no viola sus principios. Dios el justo, lo voy a repetir, el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces, Amén. Tú no debes preocuparte por lo que te hace falta terrenalmente. Preocúpate por alimentarte espiritualmente. Tú sabes que, Dios mío, que por eso Lenin citaba a Pedro anteriormente. Por eso a la hora de Pedro manifestar el reino, no se preocupó cuando se encontró con el cojo que estaba en la puerta de la hermosa. Porque vio un hombre que estaba en una condición, un hombre que estaba cojo, un hombre que estaba prácticamente mendigando. Que ese hombre lo que estaba era pidiendo, esperando una limosna. Solo, la Biblia no lo establece, pero solo sabrá Dios cuántas personas le daban la limosna a ese hombre, pero ese hombre seguía en la misma condición. Seguía bajo la condición que le limitaba tal vez a ser alguien de bien, pero él estaba cómodo como estaba. Pero Pedro, que dice que iba con los demás a la hora novena, ¿a qué ir? En el tiempo de la oración. Era alguien que estaba dedicado, llamado al ministerio, pero no hubo tribulaciones en él, o sea, no hubo duda en ese momento de decir, bueno, yo no tengo que darle a él dinero, no se sintió mal, dijo, pero yo no tengo oro ni plata. Ahora, de lo que yo tengo, yo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Gloria. Gloria. El poder de Dios, el Espíritu Santo estaba sobre Pedro. Y dijo, tú te vas a parar de esa condición en la que tú estás ahora porque sobre mí está posando la gloria eterna, la que no puede ni comprarle el dinero, la que no te puede, oye, no la puede tener a menos alguien que esté lleno del poder de Dios. Entonces, el que conoce a Dios no se turba. ¿En qué momento? En el momento de manifestar el reino, porque sabe que lo que porta de parte de Dios es quien va a hablar de ti, quien va a mostrar la evidencia y quién será que saque a la persona de la condición que, como tú decías ahorita, hay gente que está en una condición, pero lo que necesitan es una palabra llena de Dios. Necesitan un toque de Dios. Necesitan que alguien ore por ellos. Claro, David. Y esa evidencia, toda esa evidencia, a veces no es ni física. A veces la evidencia que necesitamos también es espiritual. Porque la gente siempre quiere que le profeticen, la gente siempre quiere que le hablen, la gente siempre quiere que le digan qué va a pasar con su casa mañana, qué va a pasar con su enfermedad mañana, qué va a pasar con sus hijos. Pero la Biblia está ahí. Amén. La Biblia está ahí, mi hermano. La Biblia está ahí. Y el mismo Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. De toda palabra de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra? La palabra, la Biblia. La palabra es el mismo Jesús. Pero que él dice que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no solo de comida tú vas a vivir, sino de... Y eso es una evidencia que a diario nosotros podemos verla. En una ocasión, yo estaba de reverde con Dios. Y estaba en mi cama. Y que estaba hablando con Dios, pero lo que me estaba quejándome, que por qué esto, que por qué aquello, que por qué lo otro, que tengo que resolver aquello, que tengo que... Y Dios me dice malagradecido, me dice Dios. Y de repente me dice, ¿quién te dio el carro? Yo, tú, Señor. ¿Quién te dio las casas? Tú. ¿Quién te dio la cama? Tú. ¿Quién te dio? Y yo le pregunto, ¿por qué me está diciendo eso? Porque no me has pedido nada que no te he dado. Y yo empecé a pedirle perdón a Dios y empecé a llorar. ¿Sabe por qué? Porque Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Dios hace milagros, hace prodigios, hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Y después que Dios lo hace, nos olvidamos de lo que Dios hizo. Y un poquito más adelante, cuando tenemos otra aflicción, de inmediato vamos a cuestionar a Dios y ya se nos olvidó lo que Dios hubiera hecho con nosotros.
Porque muchas veces queremos hacer las cosas sin buscar dirección de Dios. O muchas veces queremos hacer como el pueblo de Israel. Cuando Dios le daba el maná, Dios le decía, no guarden. Pero a ellos se les olvidaba que Dios hubiera suplido. Y si Dios lo hizo hoy contigo, ¿qué te hace pensar que mañana Dios no lo va a hacer? ¿Qué te hace pensar que Dios mañana te va a dejar morir? Santo. ¿Qué te hace pensar que la evidencia del reino de los cielos no va a visitar tu casa y tu familia? Debemos de vivir creyendo. Porque cuando vivimos creyendo, no tenemos límite. Cuando vivimos creyendo, nada ni nadie nos puede detener. Cuando vivimos creyendo, vivimos una vida llena de visión. Vivimos una vida llena del poder de Dios porque vivimos creyendo en aquel que nos llamó, aquel que nunca ha perdido una guerra, aquel que nunca ha perdido una batalla. Y fuimos llamados por Él. Y debemos caminar en pos de Él. Y debemos caminar creyendo en Él. Y todas estas señales nos seguirán a nosotros que creemos. Wow. Tú dijiste algo que me tocó bastante ahora mismo. Y el Señor me está haciendo memoria de algo. Año 2019 yo estaba viviendo una situación muy similar a lo que tú hablas. La diferencia era que mi esposa y yo, Laurita, nos encontrábamos viviendo en una habitación con una señora que es viuda. Y fue un proceso tan raro en Dios que yo, luego que lo entendí, acepté la realidad. Pero habían días que yo lloraba. Y decía, ¿cómo un hombre como yo me veo en esta condición cuando yo no estoy acostumbrado a esto? Y recuerdo que Laurita y yo compartíamos la habitación. Y los fines de semana, cuando venía mi hija más grande, Gaby, todavía no teníamos la Sofi. Y llegaban los dos hijos de ella. Los 5 teníamos que estar en esa habitación. Y a veces teníamos que comer ahí. La señora no se metía con uno, pero tú sabes que vivir con gente mayor es un problema. Y estaba pendiente a todo lo que hacíamos. Y yo un día llorando, le dije a Laurita, ella estaba trabajando en un lugar ahí. Ella llegaba en horas como a las 8 de la noche. Yo le dije, hoy no me llame, dile a esa vieja por favor que no me toque la puerta. Que yo todos estos días lo voy a pasar trancado aquí hasta que Dios no me hable y me explique el por qué yo estoy pasando esta situación. Porque los muchachos llegaban, teníamos una cama y abríamos una cama de aire. Yo siempre, para mí ya era normal dormir en el silicio. Yo no me hacía, pero ellos no tenían por qué pasar eso. Y yo entre lágrimas en desesperación le preguntaba al Señor, ¿por qué estoy en este lugar? Y lo único que me dijo fue, séme agradecido. Y yo le decía, pero ¿por qué yo tengo que agradecerte por lo que yo estoy viviendo ahora? Y me dice, séme agradecido. Me dijo, yo nunca te he dejado solo. Luego pasan los días, pasan los meses, y nos dimos cuenta que lo que nosotros le pagábamos a esa señora viuda, $600, más la comida que traíamos, fue lo que mantuvo esa viuda durante casi 7, 8 meses. Y esa viuda tenía una deuda en su país, en Honduras, y la persona que Dios utilizó para saldar esa deuda fue a Laurita, porque había un hombre abusando de ella. ¿Abusando en qué sentido? Ella tenía la casa hipotecada y el hombre la tenía fajando, trabajando todos los días. A mí me daba pena, esa mujer estaba casi que se iba a morir. Y entre Laurita y yo nos encargamos, llamamos al hombre, le hicimos presión y yo le dije que yo iba a pagar un viaje, porque él era un abusador. Esa señora se iba a 6 de la mañana y llegaba tarde de la noche a trabajar, sin poder, casi de 70 años, porque él le engañó. Para hacer el cuento corto, la señora Laurita le organizó toda la finanza, le metió presión al hombre, se encargaba que del mismo dinero que nosotros le pagábamos a ella pudiera saldar la deuda, iba a perder su casa. Entonces, yo no entendía lo que Dios estaba haciendo. O sea, a veces Dios te va a poner en una situación a ti que tú entiendes que Dios se ha olvidado de ti, pero tú eres la oveja que Dios va a sacrificar en ese momento, para que alguien como una viuda que no tiene a nadie en este mundo pueda ser bendecida. Entonces a veces no entendemos la posición de Dios, y es allí donde decía,
séme agradecido. Séme agradecido. Es que a veces uno tiene que estar incómodo, David, también. Amén. Porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo. Quizás a veces estamos incómodos en el lugar donde estamos y estamos pasando por momentos difíciles. Y ya porque estamos pasando por un momento difícil, creemos que Dios se olvidó de nosotros. No. Nosotros estamos aquí para servirle a Dios. Así pasemos por fuego, así pasemos por momentos difíciles, estemos donde esté, porque nosotros no servimos a Dios por beneficio. Nosotros servimos a Dios porque amamos a Dios. Nosotros servimos a Dios porque Él nos amó primero. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, podemos ver los discípulos, cuántas cosas pasaron. Podemos ver el mismo Pablo. La Biblia habla que Pablo y Silas estaban presos. Y estaban adorando a Dios. Amén. Y de repente, ¿qué pasó? De repente empezó un temblor, se abrieron las puertas. El guardia que estaba ahí se hubiera quedado dormido. Cuando vio que la puerta se abrió, el guardia pensaba que se hubieran escapado. ¿Y qué iba a hacer? Se iba a matar. Y ellos le dijeron, no te haga daño. Estamos aquí. Pero, ¿qué provocó Dios a través de eso? Si ellos nunca hubieran llegado a la cárcel, ese guardia no se salva junto con su familia. Porque dice la Biblia que se ganaron al guardia y se ganaron a la familia. Pero ¿por qué se ganaron al guardia? Cuando en la manifestación el mismo la pronto, señal. La señal. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Wow. Entonces, todo esto lo trae la evidencia. Pero debemos de vivir creyendo y en obediencia. No porque yo esté en una mansión, no porque yo esté en una choza, no porque en mi casa haya arena, no porque en mi casa haya piso, no porque en mi casa haya mármol, no porque en mi casa esté. Debemos amar a Dios en cualquier condición, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad. Sobre todas las cosas. Santo. Porque usted no ama a Dios porque usted esté bien o usted esté mal. Usted ama a Dios en todo momento. Y eso es una cosa también que tenemos que aprender. Que por ese tipo de cosas, a veces Dios permite que nos pase. Que pasemos momentos difíciles. Algo que yo le agradezco a Dios es que me ha enseñado y he aprendido a amarlo en lo poco. Aprendí a conocer a Dios en mi momento más difícil. Conocí aprender a Dios donde nunca he tenido nada, solamente Él. Y eso me enseñó a depender de Él y aprender más de Él y amarlo a Él, no por lo que Él me puede dar. Comencé a amarlo y a conocerlo y a tener una relación con Él, era porque lo amaba. Y solamente le digo a Dios, yo te amo. Yo estoy aquí no por lo que tú me puedes dar, pero antes de yo decirle eso, yo examino mi corazón. Y yo examino mi corazón para yo no decir una palabra vana, sino porque yo lo digo es cuando yo me siento seguro. Y yo siempre digo, porque tengo la validez y tengo la licencia de decirle, yo te amo, no porque tú me das, ni lo que me puedes dar, yo te amo porque yo no puedo estar sin ti. Sin ti yo me siento solo, sin ti me siento vacío. Solamente en ti tengo la confianza. Y algo que eso me ha marcado porque conocí a Dios en lo poco, porque nunca todavía no he tenido nada en el sentido. Aprendí a amar a Dios en una habitación, aprendí a amar a Dios en un lugar donde solamente vivían 4 personas, dormían 4 en una sola cama. Aprendí a amar a Dios y a hacer silicio y a orar sin tener ni un peso en el banco, sin tener ni que nadie me dijera, toma este dinero para ti. Aprendí a amar a Dios y a depender de Él, porque solamente Él me llenaba lo que yo sentía, lo que tenía vacío. En los momentos difíciles que estaba viviendo era Él que me lo llenaba. La oración era que me mantenía de pie, porque me ponía a pensar y decía, bueno, me voy para el mundo, y cuando me sentaba a analizar, ¿qué yo voy a ganar allá? ¿Qué voy a ganar en el mundo? Lo que me va a ir es mal, más mal de lo que estoy.
supuestamente. Solamente en Él yo estoy completo y estoy tranquilo.